¿Cómo estás? Dios te bendiga en este día. Gracias a Dios estamos finalizando ya con esta materia de la iglesia y su función. Y en esta semana vamos a ver las dos últimas clases de nuestra materia, que es la clase número 21 y la clase número 22. En estas dos clases vamos a estar hablando de dos cosas muy importantes en la vida de la iglesia para su funcionalidad, para su funcionamiento, para que nosotros podamos entender y comprender, mejor dicho, cómo funciona una iglesia y cuál es el propósito tanto de la iglesia como de los ministerios dentro de la iglesia. Lo primero que vamos a ver es la madurez espiritual y lo importante de ella dentro de la iglesia. Vamos a estar hablando de lo que es madurez, de cómo debe ser la madurez en la iglesia y de cómo hemos pensado nosotros de una manera errónea, de forma que los cristianos pensamos entre más años lleven el ministerio, más maduro soy. Pero la realidad es que no es así, no es de esa manera. La Biblia nos habla mucho más allá o nos da ejemplos mucho más allá de lo que nosotros creemos que es la madurez espiritual. La madurez espiritual no se determina por los años o la cantidad de tiempo que tienes siendo cristiano, sino por la cantidad de frutos que tú estás dando, la cantidad de cosas en tu vida que has cambiado. De eso se trata la madurez espiritual. Entonces, la madurez espiritual nos ayuda a nosotros a comprender que en la iglesia no todos somos de la misma madurez, no todos comprendemos las cosas de la misma manera, sino que debemos aprender nosotros que hay diferentes formas en cómo la iglesia camina, en cómo la iglesia madura, en cómo cada uno de nosotros maduramos, no todos al mismo tiempo, no todos de la misma forma, sino en diferente tiempo y de diferentes formas. Entonces, diferentes formas, perdón. Entonces vamos a hablar de eso en esta clase acerca de la madurez espiritual y en específico vamos a hablar de algunos niveles espirituales, niveles de madurez espiritual. Vamos a ver, por ejemplo, algunos de ellos, se los voy a mencionar. El nepios, que es el hijo nepio. El hijo nepio pues se conoce como el nivel infantil que va de los 0 a los 2 años. Es un bebé. Eh, la madurez espiritual se mide, por así decirlo, también de forma a lo que nosotros vemos en la humanidad, ¿no? Un bebé es el hijo nepios, es un bebé de los 0 a 2 años. Este bebé pues no puede tomar decisiones por sí solo, no se puede sostener por sí solo, no puede comer por sí solo espiritualmente hablando, no puede comer comida sólida, tiene que ser algo, leche, ¿no? Eso es lo que el apóstol Pablo les dice a los cristianos, ¿no? De que ya habiendo pudiendo comer comida sólida, pues es necesario que se les dé leche todavía. Está hablando de que no eran maduros aún. Entonces el hijo nepios, pues no depende de los demás, necesita cuidado, necesita protección, necesita alimentación, necesita a que le estés hablando, necesita que lo cuides mucho, igualmente como a los bebés de ese tiempo, que cuides que no se enferme espiritualmente, que esté bien cobijado con la palabra de Dios, con la sana doctrina. Entonces vamos a ver a qué se refiere el hijo nepios, las características del hijo nepios, que es el nivel infantil en la madurez espiritual. También vamos a hablar del paidón, que es de los 2 a los 12 años. Emocionalmente es inmaduro en su conducta y en su manera de hablar. Obviamente estamos hablando de la niñez y de la preadolescencia. La niñez y la preadolescencia van de la mano. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la niñez, pues el niño juega, siempre quiere estar divirtiéndose,
no toma las cosas en serio. Pero algo que nosotros debemos aprender de este nivel de fe, nivel de madurez, es que todo lo cree, no duda de nada. Depende del papá, depende de los demás. Está en la etapa de crecimiento, en la etapa de aprendizaje, una etapa de que, como les dije ahorita, emocionalmente inmaduro, o sea, no piensa de manera sabia, no ejercita sus pensamientos de manera sabia. Entonces, su manera de hablar, por lo tanto, es una manera inmadura también, en cuanto a lo que es lo espiritual. El hijo Paidón pues también necesita cuidados aún. ¿Por qué? Porque todavía es un niño. Ahora, en lo espiritual hay personas que se quedan en estas etapas. Hay personas que se quedan en la etapa infantil, en la etapa de nepios, que es de los 0 a los 2 años. Hay personas que se quedan en la etapa de Paidón, de los 2 a los 12 años. ¿Por qué les digo esto? Porque no se interesan o no quieren madurar espiritualmente, les gusta ese nivel espiritual y se quedan ahí. Pero es necesario que la iglesia o cada uno de nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, maduremos y sepamos que hay niveles que yo tengo que escalar, hay niveles que yo tengo que avanzar. En este caso, pues es el nivel Paidón, el cual yo debo alcanzar, tengo que pasar por ese nivel, pero no me voy a quedar en ese nivel, yo tengo que avanzar. ¿Para qué? Para llegar al siguiente nivel, que es el nivel de Tecnón o Tecnión. Este nivel de Tecnón o Tecnión es de los 13 a los 19 años. Esta es la etapa de la adolescencia, ¿no? El Paidón era preadolescencia, el Tecnión ya está en la adolescencia y parte de la juventud. Esta es la etapa más peligrosa, como en lo natural, también en lo espiritual es la parte más peligrosa, porque la adolescencia es el tiempo en el cual los jóvenes empiezan a cambiar, empiezan a desear otras cosas, empiezan a querer ser como los demás, a querer tener una identidad, a querer tener que se les reconozca de cierta forma. Buscan mucho la independencia, o sea, yo ya no dependo de mis papás, ya dependo solo, quiero depender yo solo, quiero andar en la ciudad yo solo, quiero ir a comprar la ropa yo solo, no sé, es una etapa muy controversial emocionalmente también. Entonces, de la misma forma, en la madurez espiritual pasa igual. También es una etapa de mucho desequilibrio, desánimos, muy movibles en sus emociones, muy inestables en sus emociones, muy inestables en sus decisiones. Y hay muchos cristianos que siendo ya grandes o con un tiempo ya considerable en la iglesia, pues siguen, ¿no?, en esta etapa de tecnón o tecnión. Este, lo importante que nosotros debemos que reconocer en esta parte, en esta etapa, es que es una etapa de la rebelión, de la rebeldía. Si en lo natural es etapa de la rebeldía, en lo espiritual también lo es. Es el tiempo en que piden muchas demostraciones. Si tú me amas, demuéstramelo. Si es verdad que Dios existe, demuéstramelo. Piden formas en cómo ellos avalar sus creencias. Entonces, estamos hablando de los 13 a los 19 años, de que es la etapa del hijo tecnón o tecnión. Son los que más dan problemas en la iglesia, son los que por todo se ofenden. No quiere que se les diga nada, no quiere que se le mande, no quiere que se le exhorte, no quiere que se le llame la atención, que se ponga en disciplina. Envidia todo lo que los demás hacen. Quiere hacer todo, pero cuando ya lo ponen a hacer todo no hace nada. Entonces es una inestabilidad tremenda en sus decisiones y en sus emociones.
espiritualmente vemos que así pasa, ¿no? Muchas personas inestables de una manera sorprendente que tú dices, ¿cómo? O sea, ¿por qué no lo toma en serio? ¿Por qué no reacciona, no? Es que está en esta etapa y muchos no quieren salir de esta etapa, muchos se quedan en esta etapa, muchos mueren en esta etapa. Entonces, no estamos aquí para perder el tiempo y quedarnos estancados en una etapa, tenemos que brincar a la siguiente, ¿sí? Y eso nos ayuda mucho. Y otro nivel espiritual que vamos a ver es el Nianiscos. El Nianiscos ya es el joven espiritual. Este abarca aproximadamente en algunos cristianos, no en todos, solamente en algunos, abarca desde los 12 a los 25 años. Algunos que están en los 12, que es en la preadolescencia o en la niñez y preadolescencia, de los 12 años ya es preadolescencia y algunos ya son espiritualmente hablando, ya son maduros a los 12 años, ¿no? Aunque en lo físico son inmaduros, pero espiritualmente son maduros y lo mismo que, por eso de que es espiritualmente es maduro, también lo demuestra en lo físico, ¿no? Toma decisiones correctísimas, habla de manera que tú dices, wow, ¿cómo le hace para hablar de esa manera? Es que está en esta etapa del joven espiritual que es de los 12 a los 25 años. Ya tiene un rango mayor de conocimiento, ya tiene un rango mayor de cómo ver las cosas, de cómo hacer las cosas. Es una persona ya más determinada y más enfocada en lo que quiere lograr. Ese es el nivel de Nianiscos. Y vamos a estar viendo algunos otros niveles que contiene la clase, que están en la clase y que nos ayuda mucho a nosotros ver el nivel de madurez espiritual y lo importante que es la madurez en la vida de la iglesia. Otra cosa que también vamos a estar hablando es acerca de las transiciones ministeriales. ¿Qué es una transición? Una transición es cuando tú pasas de un estado o de un nivel a otro nivel. Hay un cierto tiempo de transición en el cual se pasa, ¿no? De una forma a otra forma, de un gobierno a otro gobierno, de un estilo de vida a otro estilo de vida. Pero ahorita estamos hablando de un tiempo, de una forma de ministrar a otra forma de ministrar. ¿Okay? Vamos a estar hablando acerca de esas transiciones, cómo es que camina, de qué forma se llevan a cabo estas transiciones, cómo se demuestran en la vida del ministro. Y cuando estamos hablando del ministro, no solamente estamos hablando del pastor, estamos hablando de los líderes, de los diáconos, de los ancianos, de los encargados de área, de los que están de una o de otra forma están en autoridad en la iglesia, cómo son esas transiciones y que son importantes para el crecimiento espiritual también del ministro. Esto es más para el ministro, para aquellos que están, ¿cómo les diré?, involucrados en alguna parte del ministerio y que nos ayuda mucho para saber que también, así como hay niveles de madurez espiritual, también hay niveles, hay transiciones que tenemos que avanzar una tras otra como ministros. ¿Para qué? Para alcanzar una madurez, una, no sé, estatura, un nivel más alto en nuestro ministerio. Vamos a estar hablando acerca del poder y autoridad espiritual, de qué forma se recibe este poder, esta autoridad espiritual, de qué forma ejercerla, en dónde ejercerla, cuándo ejercerla. Todo eso vamos a estar viendo aquí en que tenemos poder y autoridad espiritual. También vamos a estar hablando de la unción del ministro. ¿De qué habla la unción del ministro? ¿Cuál es la unción del ministro? Si todo ministro necesita unción o si no la necesita, qué se hace en esos casos. Todo eso vamos a estar hablando en esta clase de las transiciones ministeriales y va a ser de mucha edificación para tu vida. Ese sería el resumen de las dos últimas clases que vamos a tener en esta semana. Y recuerda que también hay un examen que tenemos que realizar
para nuestra calificación. Es el último examen, son las últimas clases de esta materia y vamos a estar viendo tanto la madurez espiritual como las transiciones ministeriales. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos, espero que nos volvamos a ver en la siguiente materia. Bendiciones.